En el nombre de Jesús atamos toda palabra de humana sabiduría, toda oración, rezo contrario. En el nombre de Jesús de Nazaret llevamos sujeto todo pensamiento en la obediencia en Cristo Jesús. Aleluya, tu palabra, Padre Santo, que ella corra y sea glorificada en esta hora. Bendito Dios, gracias te damos. Y el pueblo de Dios dice amén, gloria a Dios. Siéntese, iglesia, damos gracias al Señor. Le bendigo usted que está aquí, usted que está presencial también. Reciba bendición de lo alto. Usted que está a través de las redes, a través de la radio, reciba bendición de lo alto. Gloria a Dios. Estamos los que somos y somos los que estamos. Hay gente que se ha ido de vacaciones, otros están trabajando, etcétera. Otros no han podido venir. Hay unos que están con dolencias también. Y estamos orando en tal caso los unos por los otros. La Escritura nos viene hablando todo este tiempo, iglesia. Y yo doy gracias a Dios por la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Claro, la palabra de Dios ha sido impuesta, implantada en nuestros corazones, no para callar, sino para ¿qué? Hablarla, es su mensaje. Nosotros sencilla y llanamente somos ¿qué? Mensajero. Dígale a su hermano que tiene a su lado, usted es un mensajero, dígale. Usted es una mensajera. ¿Qué pasa con el paquete que no me lo traes, no? No, hablando de la palabra, iglesia, hablando de la palabra, de la Escritura, somos mandados, como decía la pastora ahora, y la Escritura lo dice, tenemos esa gran comisión, hemos sido encomendados. La comisión nos ha sido ¿qué? Encomendada. Pasa la voz, dígale a su hermano, dígale, pasa la voz, dígamelo a mí. Entonces nosotros como esos atalayas, como esos hombres y mujeres, anunciamos la palabra y lo que cantamos ahora es que es algo que como que me quema. Si no callamos, si callamos, y si no hablamos, las piedras van a gritar, dice la Escritura. Por lo tanto, usted y yo tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo, predicar, anunciar. Jesucristo está a las puertas, ¿cuánto lo creen? Y hablando del año de la prosperidad y grandes conquistas, y el deseo de nuestro Dios es que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Seguimos avanzando en este mes de mayo, quinto mes. Y primer fin de semana del mes de mayo, damos gracias al Señor, nos podemos reunir para lo mejor. Hemos estado orando desde temprano, clamando, ofreciendo las primicias al Señor y por supuesto dándole gracias a Dios por la lluvia, por el fresquito, por todo. Igualmente le damos gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Y este mes de mayo, iglesia, habla la palabra de la limpieza y la rectitud. Y allí quiero, hermano, que usted tome en cuenta esta palabra. Dice en Job, capítulo 8. Vaya conmigo rápidamente. Estoy haciendo la introducción para entrar en la palabra que Dios tiene para nosotros. Job, versículo 8, versículo 6, dice la Escritura: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El versículo lema de este mes, mire, ahí lo ponen en la filmina: si fueres limpio y recto. La palabra me habla a mí de limpieza y por lo tanto rectitud. ¿Qué entendemos nosotros por limpieza? Vamos por partes, ¿no? La palabra limpieza se refiere a la acción y efecto de ¿qué? De limpiar, así como a la cualidad de estar libre de suciedad, polvo o impurezas. Es un proceso fundamental para mantener ¿qué? La higiene, la salud, el buen estado de algunos ¿qué? Espacios, objetos o propio del cuerpo. Nosotros vemos lo que es limpieza, ¿no? En general, lo que es la limpieza. Etimológicamente la palabra proviene del latín limpidus. Limpidus, habla como el límpido, ¿no? Que significa claro, transparente o sin mancha, y del sufijo esa, que indica cualidad, cualidad de limpieza. ¿Cuántos conocen y saben lo que es la palabra limpieza? ¿O usted sabe lo que es la limpieza? ¿Cuántas hermanas o varones aquí en este país les ha tocado trabajar de limpieza? A mí mismo me ha tocado trabajar de limpieza. Con mi esposa hemos limpiado portales y no es una vergüenza, no es una deshonra, es una ¿qué? Una bendición, hablando de limpiar. Y si no limpiamos,
Mi esposa en la casa, usted mismo se ha dado cuenta en su propia casa, cómo mantenemos limpiando todos los días y sin embargo hay impurezas. ¿Lo ha visto? Eso empiezan a salir como unas motas. ¿Y de dónde sale esto? Y si acabo de limpiar, motas, ¿no? Es como el polvo. Y ahora que está lo del polen, pues se ponen esas motas y eso va creciendo. Yo muchas veces en los rincones, limpiando todos los días, pero si limpiamos en la mañana y en la tarde usted pasa el pie en los rincones, he pasado el pie así, pasa el pie, hágalo y verá por ahí. Y acá al final tiene una cantidad de mota, parece que fuera como pelo recogido, motas. ¿Y eso qué es? El polvo, la mugre que se acumula. ¿Cómo será en un sitio donde no limpian? Si eso es limpiando diariamente. Limpieza vemos en las calles, cómo aquí barren las calles, cómo lavan las calles, una cosa que nos llamó la atención, cómo lavan los contenedores, es decir, que mantenga una pulcritud, una limpieza para que asimismo se vea la sociedad o la ciudad, hablando en el caso de objetos. Entonces, limpieza significa eso. Ahora, ¿qué significa rectitud? Es la cualidad de actuar ¿con qué? Con honradez, justicia y coherencia. Se trata de un principio ético y moral que impulsa a una persona a conducirse de manera correcta y recta, diciendo siempre, óigalo bien, siempre la verdad y cumpliendo, como no, con sus compromisos, incluso cuando nadie la observa. Ahí es donde se llama rectitud. Una persona recta es íntegra, una persona que aunque nadie la vea, es siempre lo que es, dentro y fuera. Cuando está sola, cuando está con más gente, es una persona que es siempre lo mismo. Características principales de la integridad es alineación entre los propios valores, lo que se piensa y lo que finalmente se hace. Es decir, hay una coherencia con lo que habla y con lo que vive. Está de acuerdo. Ahí es donde decimos aplica lo que predica, no que predica y no aplica. Eso significa que rectitud y también lo que yo les decía ahora, integridad. Justicia y equidad, tratar a los demás con imparcialidad y respeto. Honestidad, actuar con transparencia y sin engaños. Sinónimo, la palabra rectitud se relaciona estrechamente con términos como integridad, honradez, propiamente de cualidad, en un sentido menos frecuente o figurado. También puede referirse a la derechura física, algo derecho físico, que significa ausencia de curvas, es decir, de una sola pieza. Integridad, íntegro. Este hombre, esta mujer es íntegro, es decir, de una sola pieza. No tiene doblez, no se dobla de acuerdo a la circunstancia. Cuando está en grupo habla una cosa o vive de esa manera, y cuando está solo con ciertas personas vive con otras. No mantiene juzgando, es imparcial, no se pone a favor de nadie, es como neutro. Eso es una persona digna ¿de qué? De confianza. Y en eso es lo que Dios nos quiere enseñar en este mes: limpieza y rectitud. Entonces, cuando hablamos de limpieza, pues viene a la mente todas estas situaciones, cuando lavamos el coche, le hacemos una limpieza a fondo, etcétera. Pero ahora, espiritualmente, ¿qué se les ocurre cuando hablamos de una limpieza? Que claro que el Señor es un Dios de orden, Dios es un Dios de limpieza, y Dios quiere que nosotros estemos limpios. Pero cuando se trata de una limpieza espiritual, ¿qué le viene a la memoria? Yo hablaría una limpia. ¿Sabe lo que es una limpia? En Colombia hay un tema, o por lo menos donde yo me crié, una limpia. ¿No se acuerda que ustedes muchas veces o a uno le decían, usted está muy salado, hermano, usted necesita una limpia, usted necesita un bañito con ruda? ¿Se acuerda? Usted necesita una limpieza. No le decían a usted, a mí me decían, usted está muy salado, hermano, usted necesita bañarse, limpiarse. Pero hablaban precisamente de esa limpieza que es espiritual. Y por cierto, mira, hablando de la limpieza, salió una ley hace poquito en relación a los compañeros de trabajo. ¿No lo han oído ustedes? El que huela mal, eso va a tener una sanción. ¿A cuánto nos ha tocado aguantar unos compañeros? Yo no quiero hablar de la persona, sino de la actitud. Que huelen mal y eso ya lo están ¿qué? Sancionando. A mí me ha tocado, bueno, como a usted también. Pero cuando hablamos de lo espiritual, lo primero que se me viene a la mente es cuando nos llevaban, en el caso mío, a mí me llevaban al brujo. Mi mamá me llevaba al brujo. Muy pequeñito, nosotros fuimos a una casa donde fuimos muy idólatras. Nosotros rezábamos a todo el mundo. Insisto, yo no conocía al Señor.
Yo era enemigo de Dios, pensaba que lo estaba buscando, pero estaba a espaldas de Dios. ¿Por qué? Porque era una tradición donde me han enseñado mis padres. Pero es que mi mamá no es porque fuera bruja ni mi papá. Éramos católicos, apostólicos y romanos. ¿Pero qué buscábamos? Nosotros aceptábamos de todo en la casa. Teníamos en la entrada de la puerta, ¿qué es lo que hacen? No sé si en Ecuador lo hacen, en algunos otros países, pero teníamos la mata de sábila que llaman, ¿no? Que es la aloe vera. Si usted la tenía con raíz y todo ahí colgado, mejor todavía. Claro, era como arrancada de la tierra y la colgaba, porque si le echaba una maldición a la casa, caía sobre esa planta y la planta se secaba, entonces no le entraba a usted. Eso es hechicería, eso no es verdad. Pero teníamos también la herradura, ¿se acuerda? La herradura, ¿para qué? Para la buena suerte. Teníamos tantas creencias, hermano, uno creía en todo menos en Dios. Por eso yo les cantaba ahora, ¿se acuerda? Te busqué por todas partes. Nadie me dio este grande amor. Porque le buscábamos erróneamente. Éramos como el mal de los atenienses. ¿Sabe cuál era el mal de los atenienses? De la iglesia de Atenas, según Hechos, donde narra el apóstol Pablo. Ellos tenían altares a todos los dioses habidos y por haber. Y tenían un altar aparte, decía ese altar, al Dios no conocido, por si algún Dios se les escapaba. Es decir, así éramos nosotros, o en el caso de los colombianos, los latinos tenemos muchas creencias. Entonces, a mí me mandaba mi mamá a la misa, me mandaba a la iglesia. Yo más o menos 12, 14 años, yo iba a mirar a las niñitas que estaban ahí. Yo era a mirar ahí y yo me acuerdo unas canciones que cantábamos ahí, era: un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La iglesia católica, con todo respeto, pero eso es una palabra que es verdad. Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, era religión pura y dura. A mí me daba mi mamá la monedita para llevar la limosna, todo eso. Yo hice el cursillo, todo eso, pero yo no tenía un encuentro, no había tenido un encuentro personal con Dios. Mi mamá me llevaba a mí donde el brujo, le digo, allí en el 20 de julio en Cali. Hace muchos años, estoy hablando de más de 40 años. Haga más o menos la cuenta que tiene el pastor, la edad. Entonces, cuando entraba uno a eso se llama eso tiene un nombre. Auditorio, no, un reformatorio, no, eso es como, se me olvida ahora, un consultorio, donde se va a consultar al brujo, eso es. Entonces, entraba uno, una puerta muy ancha, y lo primero que había en un atril era una Biblia. Entonces uno dice: eso es de Dios. No sé si a usted le pasó, a mí me pasó, todos me miran aterrados, de ahí me sacó el Señor. Esto es de Dios. Mire, está la Biblia. No, vamos para allá, para adentro, una cantidad de gente convulsionando, de todo. Por allá al fondo, haciendo una limpia, soplando, y hasta que a mí me metían allá, o sea, una fila, y uno no podía cruzarse las manos, que esperar así, no, porque eso era malo. Usted no podía cruzar los pies porque eso era malo. Entonces venían y te quitaban las manos, y entonces cuando pasaba allá estaba el brujo, el chamán. A mí me pasaba. Mi mamá me decía: usted lo va a mandar a hacer una limpia porque usted es muy rebelde, muy grosero. Pues yo iba para allá, pues ¿qué tenía que hacer? Aguantarme. Me ponían adelante del brujo, y el brujo, ¿qué hacía? Con una ruda empezaba a darle un garroteada por todo lado, un garrotazo por todo el cuerpo, y se echaba una bebida en la boca. El chamán le soplaba todo aliento asqueroso encima a uno, y uno ahí: cierre los ojos, que para hacerse una limpia. Eso es lo que llamábamos una limpia. Aparte, le daban unos frascos a mi mamá para hacer el riego en la casa. ¿No se acuerda? ¿O soy yo nomás? ¿A cuánto les pasó? Estamos hablando de la vida pasada por testimonio al Señor. Entonces uno empezaba a hacer ese riego por toda la casa. ¿Cómo es? Que salga el mal y entre el bien. Que salga el mal y entre el bien. Y que eso era un rezo, una hechicería, hermano. Y no le digo un tiempo que yo estuve malo de las amígdalas, de las anginas. Y me mandaron, ese brujo me mandó que me iba a visitar el médico San Gregorio, que es de Venezuela, una persona muy conocida hace muchos años, pero que ya estaba muerto. Imagínense qué inmundicia, invocando muertos. Y verdad, yo me acuerdo que estaba acostado en esa noche que me tocó la visita. Había un toldillo, porque había muchísimos zancudos en ese entonces, como ahora. Un toldillo, hermano, aquí llaman mosquitero. Y claro, ese día estaba yo pendiente, como a la medianoche, hermano, yo empecé a sentir que ese toldillo se movía. Y era el alma de esa persona que venía a operarme las amígdalas. Qué susto tan horrible, hermano, porque
era ignorancia de nuestros padres. Por eso yo hablo desde mi contexto, desde mi punto de vista, donde me sacó el Señor. Y yo sé que con ustedes les ha pasado a algunos. Y si no, usted conoce personas que les ha pasado. Ignorantemente. Entonces, por eso yo le decía, hemos predicado en días pasados, hay gente que busca a Dios. Yo busco a Dios a mi manera, te dicen, ¿no? Y suena muy espiritual. Wow, este busca a Dios, ¿no? Es muy peligroso, porque no es a la manera de nosotros, es a la manera de quién, de que Dios lo ha establecido. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Pero cuando usted entiende que Dios es espíritu, y los que le adoran lo debemos buscar a Él y adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y cuando usted conoce las escrituras, que todo lo que a mí me han enseñado es hechicería pura y dura, la idolatría abre paso a la hechicería, a la brujería, vienen las maldiciones a la casa. Y uno, con todo lo que uno tenía en la casa, hermano, cuando uno conoce la verdad, según Juan 8:32, dice la escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Yo conocí la verdad de Jesucristo, iglesia. Por la gracia de Jesucristo, no porque yo era mejor, peor que mucho seguro, sino que a Dios le plació. Por eso les decía yo ahora, es que la escritura lo dice, no es que yo lo haya escogido a Él, no es que yo lo haya encontrado a Él. Dice, yo te elegí a ti primero. Es Él el que nos encontró a nosotros, es Él el que nos ha amado a nosotros. Por eso nosotros lo poco que podemos hacer es que serle fiel, vivir en limpieza, en rectitud y buscarle de todo corazón. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Y cuando, hermano, yo entendí, por la gracia de Jesucristo, se me reveló el evangelio a la edad de unos 22 años más o menos. Es decir, pasaron 10 años más. Yo me acuerdo que tenía 12 años cuando mi mamá me llevaba. Aproximadamente 10 años vi yo que todo lo que mis padres habían hecho era totalmente basura. Y tenía que entrar y que estaba atado. Yo estaba entregado a los ídolos. A mí me han entregado al Señor de los Milagros de Buga, un Cristo negro que ha colgado una vez que cae y me muero de bebé. Todo eso me tocó que renunciar. Nosotros tenemos que renunciar a eso. Y eso que yo sé, cuántas cosas no sabré que hicieron los antepasados, los abuelos. Pero por eso es importante renunciar. La Biblia habla del poder de la lengua, el poder de confesar. Nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, también es cierto que la escritura dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Claro, pero es importante renunciar, porque es que el Señor dijo en Éxodo 20 en adelante, dice Él cuando narra los 10 mandamientos, habla, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo aborrecía a Dios, pero yo no sabía. Mis papás también, pero ellos no sabían. Ellos no querían matarme a mí. Ellos pensaban que estaban buscando a Dios, pero lo hacían mal, lo buscaban mal. Por eso, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final son caminos de muerte. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Cuando yo vengo, entiendo eso, las maldiciones generacionales que le hemos estado hablando en muchas oportunidades, esas enfermedades que vienen al cuerpo por causa de que hay una maldición que Él dice, perseguiré, miraré hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, no, es de antes, a mí y sigue con mis hijos. Pero en Cristo Jesús ya cambia todo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, andamos como Él dice, según las escrituras, eso se quita. Usted tiene que confesarlo, renuncio, pedir perdón a Dios, porque el primer ofendido es Dios. Porque buscábamos limpiarnos de la manera que pensábamos que estábamos bien. Cuando yo entiendo que estaba mal, por las escrituras me revela la palabra, yo vengo a Dios y le pido perdón por mis antepasados, no porque esté rezando por los muertos ni orando por los muertos, no, por lo que ellos hicieron, porque yo represento esa generación malvada y perversa. Señor, perdona por lo que hicieron mis antepasados, Señor, pensando que hacían bien, hicieron mal, te ofendieron, te pido perdón, Señor. A partir de ahora renuncio, echo fuera, se rompe toda cadena, toda maldición, toda atadura en el nombre de Jesús. Y ahí es donde la escritura dice en Colosenses 2, dice que el Señor, esa acta que era contraria, esa autoridad que le habíamos dado legalidad al enemigo, porque el enemigo viene con un acta.
Él viene espiritualmente, va delante de Dios a acusar. No, es que la familia de este, mire lo que hizo conmigo, hizo un pacto y yo estoy reclamando. Entonces esa acta el Señor la clavó en la cruz. Dice, ya ninguno nos puede acusar. Dice la Escritura en Colosenses, allí está la palabra. Esa acta que era contraria, nos condenaba, ya el Señor la clavó en la cruz. Entonces cuando yo confieso, ese pecado viene sobre el Señor. Él llevó nuestros pecados. Se hizo pecado, ¿por qué? Por usted y por mí. Él se hizo maldito por usted y por mí. Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Él nos mostró el camino a través de su cuerpo para ir al Padre a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿hacíamos cosas malas? Claro. Y parecía que estábamos bien. Claro, la Escritura dice que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y no sabíamos. ¿Usted cree que yo hacía todo eso y sabía que era enemigo de Dios? Nunca. Al contrario, yo pensaba que estaba más cerca de Dios y estaba más lejos que nunca. Entonces, siguiendo con el tema de la limpieza. Eso es una tradición judía. Significa purificación con agua. Existía un baño ritual judío diseñado para la purificación espiritual, no para la higiene física, donde el cuerpo debía estar limpio antes de entrar. Eso está en Éxodo 30, 19, 21. Léalo o guárdelo allí. Donde Aarón con sus hijos, los sacerdotes, hacían una serie, un lavatorio. Yo les decía el domingo inmediatamente anterior, para entrar a la presencia de Dios. Ellos no podían entrar de cualquier manera sin haber hecho ese lavatorio, ni tocar nada sagrado. ¿Se acuerda que estuvimos hablando del que toca a Dios queriendo ayudar, siendo impuro, sin arrepentimiento? Ellos no podían tocar nada de lo sagrado sin haberse antes lavado, porque caían muertos. Entonces eso existe desde la antigüedad. Y en Juan 13:1, Juan 13:10, vamos allí. El Señor Jesucristo, haciendo un ejemplo para usted y para mí, dice la Escritura, Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 10, dice: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él se refería espiritualmente, dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Hablando de quién, de Judas. El maligno vino sobre él para entregarle, pero él habla de una limpieza espiritual. Necesita lavarse los pies. No es que Pedro entró en un conflicto, me lavarás tú los pies. Usted lee el contexto donde Jesús le lava los pies a los discípulos y empieza Pedro, el almático, ¿no? Una vez estaba arriba, otra vez abajo, se ciñe, después de haber cenado, se ciñe la toalla, es decir, se la amarró a la cintura y se arrodilló el Señor a lavarle los pies, porque esa gente andaba en sandalias y los caminos eran de tierra, estaban sucios. Entonces era una tradición judía. Le lava los pies. Y cuando le tocó a Pedro, dijo, no, Señor, tú a mí no me tocas. Si no quieres nada conmigo, entonces no tienes nada conmigo. No, Señor, no solamente los pies, las manos y la cara y no sé qué. No, ahí es donde le dice, el que está limpio, está limpio. Antes era así, arriba Pedro, antes abajo, no sabía ni qué hacer. Y cada rato quedaba en vergüenza. Pero eso nos sirve para que nosotros, ¿qué? Aprendamos. Entonces, también entendemos que el simbolismo de un nuevo nacimiento, sumergirse completamente en el agua, representa dejar atrás un estado de impureza o pecado y salir como una persona renovada, en el antecedente directo del bautismo cristiano. Ahí es donde el Señor nos habla a nosotros. Agua vivas, idealmente el agua de una mikve, M-I-K-V-E, mikve. ¿Qué es? Mikve era como una especie de pozo, de piscina natural, con mucha agua, donde allí se hacía una purificación para lavar a la gente. Y proviene de una fuente natural, lluvia, manantial o río. Simboliza la vida que fluye directamente de Dios. Este rito que se practicaba. Transiciones de vida, se usaba y se usa en momentos claves, después de una enfermedad, antes de casarse, al convertirse a la fe o antes de las fiestas sagradas. Un ritual que todavía los judíos hacen, ese lavamiento, esa limpieza, esa pureza. Pero la Escritura nos habla en Mateo capítulo
3, tenía que apuntado, se me escapa un poquito, Mateo capítulo 3, 11 y 12, ya lo tengo. Donde eso era simbólico para el bautismo que había de venir. Entonces, después dice, pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No, dije Mateo 3, 11 y 12, hablando de Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad os bautizo, decía Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento. ¿Para qué era el bautizo de Juan el Bautista? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya su aventador, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. El aventador, ¿sabe lo que es un aventador? ¿Usted sabe lo que es un aventador? Aquel que me aventó, el que me chismoseó. No es un chismoso. El que me aventó, el que me empujó. ¿Qué es un aventador? Un aventador, ¿cuántos han hecho arepas aquí? Esto, mire. Aviva el fuego, un aventador está en sus manos. Entonces él ventea, dice el trigo, y huele a ¿qué? La paja. El que es trigo se mantiene, la paja va a salir volando. Entonces la paja la van a recoger aparte y la van a quemar. Eso va a separar a los de la derecha y de la izquierda, los cabritos ¿de quién? De las ovejas. Es un aventador. El aventador ya está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hablando de ese fuego, de ese bautizo por el Espíritu Santo, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón con toda la fe, como dice Romanos 10:9, si lo confesamos con nuestra boca, creyendo con nuestro corazón, hemos sido justificados por la gracia de Jesucristo. Allí viene a morar el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Viene el fuego, viene el bautizo del Espíritu Santo. Viene también, hermano, el poder de restaurarnos. Y también viene, está el paquete completo, no que la gente no lo conoce. Hay gente que tiene enfermedad y dice: no, es que yo pues estoy aquí con mi enfermedad. En estos días me pedían oración y me decían: no, pastor, es que yo quiero que ore por es que esta enfermedad mía yo la tengo. Yo le dejé que hablara, después le di palabra y le dije: nunca diga enfermedad mía porque esa no es suya. Dice la escritura en Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sufrió. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue molido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando usted entiende esta escritura, hermano, dice: yo tengo salud divina en Cristo Jesús. No haga suya esa enfermedad, no es suya. No es que él pagó un precio por usted y por mí. Entonces, cuando la gente no entiende, hace cualquier cosa, ¿no? Eso es como cuando a alguien le duele algo, no sé, hoy en día, no sé cómo será, pero antes eso uno oía a los mayores, ¿no? Tengo un dolor en tal parte, venga, tómese esa pastica de no sé qué, un Doles, un Conmel era una pastica como, venía como en un plástico como rojizo, el Colmen o Conmel, era amarga para el dolor, Conmel, búsquela ahí verá. Entonces, tómese esto que a mí me funciona. La gente iba y se lo tomaba, uno se lo tomaba porque era ignorante, como ignora uno. Hoy en día, cuando usted venga con esos dolores, usted le dice: mire, tome una pastilla de cristomicina, esa es la mejor medicina para su alma. ¿Una pastilla de qué? Cristomicina, la palabra, que esa persona entienda, comprenda. Es cierto que la fe no alcanza para todos. Hay gente que le falta fe. Los mismos discípulos en una oportunidad dijeron: aumentanos la fe. Entonces están ¿quién? Los médicos, claro. Los médicos no es malo, pero el problema es cuando los médicos sanan y la persona le da la gloria a Dios. Le dice: gloria de hombres no recibo. Entonces tengamos cuidado con eso. Eso es otro tema. Entonces, en la Biblia se menciona o se relaciona con las siguientes prácticas. Purificación de la ley. Por ejemplo, en la Torá, en el Antiguo Testamento, ordena el uso de aguas vivas o acumulaciones naturales para limpiar impurezas rituales.
como después del ciclo menstrual, contacto con impurezas o el parto. Eso está en Levíticos 11:36, tome nota. En Levíticos 15, del 16 al 19, donde la mujer con el ciclo menstrual era impura. Hoy no, hoy es por higiene, la mujer se conserva, se guarda, pero no es impura. Que es que hay hermanas que dicen, pastor, es que tengo la regla, la costumbre, yo no sé si pueda preparar la Santa Cena. No tiene nada que ver, eso era antes. ¿Sí me entiende? Vamos rompiendo esquemas. Vamos rompiendo. Jesucristo me limpió, Él más me santificó. Ahora se asea las manos y se limpia, sí, pero no, es que era espiritual. No se hacía porque según eso caían muertos. Ya no, por la gracia de Jesucristo lo hacemos. Nos acercamos con confianza. La mujer con el ciclo menstrual era impura, como la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda que lo leíamos esta mañana? Ella era impura, estuvo 12 años sufriendo ese azote. También habla del hombre que tenía flujo de semen, también era impuro. Donde se sentaba esa mujer o ese hombre, todo era impuro, no podían tocar un muerto, etcétera. Porque era que impureza. Entonces habían que unos ritos que ellos todavía lo siguen llevando a la práctica. Entonces, preparación y conversión. Sumergirse en el mikve, que era esa piscina natural, era necesario para acercarse al templo. Prepararse días tras días sagrados para convertirse al judaísmo. Era necesario prepararse, tener un tiempo. También decimos ahora, es la raíz del bautismo. El bautismo cristiano tiene sus raíces en estas inmersiones judías de purificación, diciendo el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista, el antecedente más directo en el Antiguo Testamento, lo que acabamos de leer. Y se me viene a la memoria también el libro de Esther. Muchos rituales se hacían. ¿Se acuerdan? Tenemos el caso de la reina Esther. ¿Se acuerdan qué hacían con ellas? Cuando le tocaba a cada joven, Esther capítulo 2, versículo 12 en adelante, Esther 2:12, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo y mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Ellas tenían que lavarse, meterse en unas tinas con mirra, con aloe, con esas especies aromáticas que olían rico. Es decir, cuando la persona salía, la doncella salía de ese lugar, ella radiaba un olor rico en la piel. Si sudaba, era un olor agradable. Esa era la intención de ¿qué? De purificar para llevársela al rey. Y la gente usa muchas prácticas de purificación, pero realmente, ¿cómo lo estamos haciendo? Y hay gente que todavía lo hace. Si usted se purifica de guarda, no significa que usted huela mal, pero que olamos, que el olor de nosotros sea ¿qué? Agradable. Por eso existen, gracias a Dios, bueno, que ha permitido eso, que existen ¿qué? Los desodorantes. Y sobre todo el agua para bañarse. Yo recuerdo que cuando mi suegra se duchaba o salía del baño, ella decía, doy gracias a Dios por el agua. Siempre, porque es una bendición poder ducharnos, poder limpiarnos, pero aún más nuestra vida espiritual. ¿Cuál era el propósito? Era una norma para las mujeres que iban a presentarse delante del rey, buscando la máxima preparación física y de belleza. Está en Esther capítulo 2 versículo 9. También menciona que Esther recibió de inmediato lo necesario para su purificación y 7 doncellas especiales. También hablaban en ese tiempo de una purificación de la conciencia, y ahí me gusta más. Era el ritual. Le recordaba al creyente que aunque el cuerpo se lave con agua, solamente la obediencia y la gracia de Dios puede limpiar la conciencia, la obediencia. Pero hoy sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todas esas obras muertas. La sangre de Jesucristo nos limpia, amén. Entonces, esa piscina o baño o agua natural se utilizaba en el judaísmo para la inmersión ritual total de la persona. Su propósito no es higiene física, sino la pureza espiritual para restaurar a esa persona. La Biblia nos narra diferentes motivos que les decía yo ahora, pero el asunto ¿cuál es? ¿Cómo me limpio entonces para llegar a ser recto y acercarme a Dios, conociendo todo esto que les he contado? El contexto, contándoles todo esto. ¿Cómo aplicar la rectitud dentro y fuera de la iglesia, incluyendo trabajo, vecindad, vida diaria, autobús, el metro, centro comercial, el colegio,
el instituto, en la calle, etcétera. ¿Cómo aplicar la rectitud? ¿Cómo hago yo? No, si yo me baño, hay algunos que no me bañan. No, pues eso podemos entenderlo. Pues. El que no se baña no sabe lo que se pierde. Pero hablando de una manera espiritual, lo que nosotros nos ha dado el Señor, la palabra. El Señor nos llama a hacer, ¿qué? Nos llama a una limpieza y a ser rectos. Dice, serás recto, si fueres limpio y recto. Rectitud en el día a día, el trabajo y la escuela. La Biblia enseña que la integridad no se muestra solamente en la iglesia, sino en el diario vivir, en acciones comunes. Ser recto significa ser la misma persona en público que en privado, lo que yo les decía ahora. Honestidad significa ser honesto, por ejemplo, en el trabajo, en la vecindad, con su compañero, etcétera. Ser honesto, ¿qué implica? No usar tiempo laboral para asuntos personales o reportes de gastos irreales, ¿no? Hay gente que inventa gastos, inventa y le pasa a la empresa gastos que no son reales. Eso están descubriendo muchas cosas. Sacar el tiempo laboral que tiene que ser para el trabajo, para su jefe, para invertirlo que en sus propias cuenta. Es decir, cuando usted está trabajando en el tiempo de trabajo, abrir el móvil y empezar a chatear, a mandar o a negociar por allí. Usted está perdiendo un tiempo que se lo están pagando. Eso es robar. Eso se llama, eso no es una persona recta, no es una persona honesta. Es todo lo contrario. Lo que yo en 1 Corintios 16:14, o cuando dicen personas que trabajan solamente cuando ven al jefe. Ahora, ¿cómo harán que hay cámaras por todo lado, no? Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. Cuando sacan esas cámaras o el registro para entrar, en la entrada que ponen la tarjeta para saber a la hora que entró, eso ya es prohibido en algunas empresas. ¿Sabe por qué? Porque tienen que trabajar 8 horas y como la mayoría de empresas no trabajan 8 horas sino más, 1, 2, es prohibida las horas extras. Entonces eso se les volvió en contra a los jefes. Y también el estar vigilando a los trabajadores en ciertos contextos es prohibido. Entonces echa la ley, echa la trampa. Y ahora mismo, ese cuentico del cigarrillo, ¿no? Del cigarro, del pitillo, vamos a echarnos un pitillo, dicen ellos, mientras están trabajando. Mira, aquí enfrente hay una empresa. Y usted era cuando venimos con mi esposa a orar todos los días, se nos paran ahí, hermano, me ha tocado pedirles con amor, miren, por favor, las colillas de cigarrillo, no me las dejen aquí, vienen aquí enfrente, porque pega el sol en la mañana, se ponen allí, quédense aquí tranquilamente, pero allá enfrente, que es la empresa de ellos, tienen el cenicero para que pongan su colilla, no la dejan aquí. Amablemente les he pedido y la verdad han hecho caso. Es decir, salen desesperadamente a buscar esos 5 minutos. Pero eso ya sacaron otra ley, eso fue inventado yo creo en el 2007. Pero ya hay una ley que quiere tumbar esa orden para que la gente no sale a fumar. Imagínense, el que no fumaba pues se volvió vicioso con tal de salir 5 minutos. Cada rato salen a fumar. Entonces eso cuentan y les van descontando al final del tiempo o de la quincena o de su salario. Entonces la escritura dice, todas vuestras cosas sean hechas ¿qué? ¿Qué dice 1 Corintios 16:14? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando yo trabajo, así no me vea el jefe, yo sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo ¿para quién? Para Dios. Por eso es bonito que nosotros entendamos que Dios nos está viendo, Él nos está mirando. La gente de tal manera, hermano, engaña. Mire tantos fraudes que ha existido. Por eso la escritura dice, nada hay oculto que no haya de saberse, ni encubierto que no salga a la luz. ¿Cuántas personas se han dado cuenta aquí mismo en los políticos y toda esta gente que por cierto ganan buen dinero, que muchos de ellos han hecho fraude? Es decir, meten a personas a trabajar, a una empresa, la afilian y nunca fueron a trabajar, pero cobran su salario mensual. Fraude terrible. Se descubrió, ahí están pagando. Algunos, no digo todo. En el contexto del trabajo, en el contexto del colegio, el instituto. ¿Qué significa ser íntegro? ¿Qué significa ser honesto en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el estudio, en la capacitación? No copiar.
en los exámenes. No esperar que mi compañero me haga las tareas para yo cuando vaya al colegio, al instituto, le pido copia y me evito mucho trabajo. No, eso es ser deshonesto. No es ser una persona recta. Es una persona que ¿qué? Se aprovecha de los demás para sacar crédito de los demás por el esfuerzo ajeno. También habla de ser una persona íntegra, es tener cuidado con lo que conversamos, cuidado con nuestras acciones, cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos oyendo, porque eso va al alma. No participar de esas conversaciones. La escritura lo dice, ¿no? ¿Cómo es que dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No sé si es bíblico o me lo estoy inventando. Un proverbio, gracias. Las malas conversaciones corrompen, dañan los buenos principios, claro. Y hay gente por no ser, con el ánimo de no ser rechazada, de ese compañero, de esa compañera, pues entra y participa. Cuentos verdes, que sabemos lo que es un cuento verde, cuentos con doble mala intención. Ja, 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 jijiji, participan con tal de que no me rechacen. Ojo, eso no es integridad. Eso no es una persona recta. Y Dios lo está ¿qué? Mirando. Por eso Él dice, si fueres limpio y recto. Por eso la gente dice, yo no he matado a nadie, a mí me tiene que ir bien. Yo no he hecho nada malo, pero a mí me tiene que ir bien. Pero ahora que Dios está hablando, usted se está identificando con esa palabra. ¿Cuántas cosas malas ha hecho? Entonces, por eso no le viene mucha respuesta. Por eso tal vez no es prosperado. ¿Por qué? Porque no es limpio y recto. Ojo con lo que muestren en los celulares, lo que le muestre ese compañero, esa compañera. Ojo con eso, las cosas que no edifican. Ay, pastor, que es como el apóstol Pablo dijo, mirarlo todo y retener lo bueno. Entonces yo estoy mirando a ver y retener. No tenga comezón de oír. Hay gente que es muy lista y aplica la palabra. Es que yo lo tengo que mirar todo. No, mucho cuidado, porque muchas veces dice que todo entra ¿por dónde? Por la vista. Si usted vea imágenes, hermano, que son corrompidas, eso se le queda en el alma. Se le queda ahí, va a llevarlo cuando esté solo a la práctica. Por eso decíamos, íntegro es ser una persona cuando está en público, con mucha gente, es lo mismo que estar ¿qué? Solo o sola, se llama ¿qué? Integridad, rectitud. Entonces, cuando esas personas hacen eso y ceden a esos malos consejos, a esos malos hábitos y participan de esas conversaciones, es con el único temor de no ser rechazado por los demás. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, para que usted vaya entendiendo qué significa limpieza y rectitud. Iglesia, no tenemos que agradar a los hombres. Gálatas 1:10 dice, no, ¿cómo es? Sí, 10, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pone ahí una pregunta y se pone en medio. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es como le están poniendo una tentación a su izquierda y a su derecha y está en medio. Me están poniendo a exigir entre la carne, lo que puedo mirar, o entre lo que Dios me dice que no está bien. Yo estoy aquí, yo decido, pues si todavía agradaré a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, pues yo me voy para el Señor. Pero hay gente que dice, no, eso Dios es amor, no pasa nada, yo lo hago ahora y luego me arrepiento. ¿Y se va con quién? Con los hombres. Y ahí es donde Dios, hermano, prueba ese corazón. Nosotros tenemos que ser ¿qué? Lo que somos. Si usted tiene un comportamiento genuino, si usted es un hombre y una mujer de Dios, usted tiene que marcar el territorio, no por ser religioso, sino porque usted es una carta leída delante de los hombres. Y los hombres, como usted habla mucho, le pasa lo mismo que a mí, que hablamos mucho, mucho cuidado, que nuestras palabras coordinen con nuestras acciones. Porque si hablamos una cosa y hacemos otra, apague y vámonos. Porque ellos nos van a estar ¿qué? Mirando. Y cuando usted es una mujer íntegra, un hombre, una mujer recta, un hombre recto y temeroso de Dios, ellos van a decir, van a llegar a la conclusión cuando están en conversaciones obscenas, malas, ¿no le ha pasado? Ay, con el perdón de Alex, y lanzan por ahí, es decir, te ponen aparte porque ya tú has marcado el territorio, pero porque el Espíritu Santo da testimonio de ti. Con el perdón de Julana, dicen lo que tienen que decir, porque te están respetando. ¿Eso es qué? ¿Lo hace quién?
el Espíritu Santo, porque yo le he puesto las cosas claras. No participen, iglesia. Por eso hablamos del cristiano de la secreta, que se esconde, ¿no? El trabajador que se esconde cuando viene el jefe. El cristiano que se esconde cuando cree que Dios no lo está viendo. Dice, ¿esos son cristianos de la secreta o es el cristiano camaleón? ¿Es que llama? ¿El que cambia de colores? ¿Cómo se llama? El camaleón. El camaleón cambia de colores según la necesidad, según la amenaza que tenga. Si está en árbol verde, pues se pone verde si le van a atacar o si quiere atrapar a alguna presa. Si está en un árbol seco, se pone seco. Si está el árbol amarillo, se pone amarillo. ¿No lo ha visto cómo cambian de color? Y uno lo está viendo y parece que en un momento se hacen invisibles. Pues así hay mucho cristiano. Ojo con eso, porque eso no es rectitud. Y Dios exige de ti y de mí limpieza y rectitud. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Proverbios 11:1. Dice la escritura, ¿qué dice? El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Cuántos cometíamos error con eso? La ventaja, ¿no? El ventajoso. Es que a uno le dicen, a mí me decían, es que este mundo es para los vivos. Mijo, usted no es de tumbar de nadie. Este mundo es para los ventajosos. Yo recuerdo que yo trabajé con un jefe hace muchos años, donde yo administraba un negocio, un granero, es una tienda de abarrotes. Los colombianos sabemos que es un granero, una tienda, un supermercado. Y yo recuerdo que cuando yo pesaba el arroz, pesaba la manteca, entre otras cosas, él me decía, por cada libra de arroz que usted pese, quítele 1 gramo. Entonces tenía las básculas, tú no le quitaba 1 gramo porque era la orden. Yo no conocía a Dios. Él me decía, y a la manteca lo mismo, le quita 1 gramo, es decir, una rayita le quita. Y si pone 3 kilos, no le pueden dar igual, tiene que restarle un poquito. Y verdad, uno ponía eso y uno manipulaba, la báscula la manipulaba por debajo, le movía, ponía la aguja para más o menos. Porque él me decía, porque se fiaba, algunos pagaban de contado, otros llevaban a crédito. Por si alguno se vuela y no paga, pagan justos por pecadores. Esa palabra me la decía él. Y cuando se roben la compra, ya está paga, ya la han pagado. Y en ese orden de ideas trabajaba yo. ¿Quién era yo? Un incrédulo, un impío, un inconverso. La palabra del Señor que dice, el peso falso es abominación a Jehová. Mira dónde estaba el error. Y esta persona oraba con toda naturaleza. Y me gustaba la frase que él usaba, que yo por cierto no la había conocido. Pagan justos por pecadores. Suena bíblico, ¿sí o no? Pero eso es justicia humana, es perversa, mala, animal y diabólica, la sabiduría que es terrenal, humana. Entonces, el peso exacto basado en Proverbios 11:1 es la rectitud, es dar el servicio o producto por el que se pagó, sin engaños en la calidad o el peso, porque él sigue diciendo ahí, mas la pesa cabal, la pesa justa le agrada. ¿A quién? Al Señor. En esa orden de ideas, usted sabrá lo que hace, iglesia. Pero es que yo no tengo una tienda, yo no llevo. Pero en cuántas cosas usted puede fallar. Le prometemos al Señor una cosa y le damos otra. Ojo, porque Dios mira el corazón. Nosotros vemos el caso de un matrimonio en Hechos capítulo 5. Un matrimonio que le ofreció al Señor un dinero por la venta ¿de qué? De un terreno. Pero luego después de que lo vendieron, mintieron. Mintieron como si Dios no se diera cuenta. ¿Y qué pasó? Él y ella murieron porque mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo, Ananías y Zafira, un matrimonio. Muchos matrimonios se unen para lo malo, para lo peor. La Escritura dice, ¿robará el hombre a Dios? Eclesiastés capítulo, creo que es el 1. Dice, pues vosotros toda la nación toda me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. De esto hay que hablarlo, iglesia. Yo tengo que hablarlo. Ay, pastor, ya va a tocar. Ya se le veía venir el plumero. No, hermano, yo tengo que hablar de esto porque la Escritura lo dice. ¿Lo digo yo? Lo dice la Biblia.
Vamos ahí, Eclesiastés, Malaquías 3:8, gracias. Dice, Malaquías, bueno, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, mira lo que dice. Dios quiere que usted y yo seamos íntegros en lo que le prometemos a Él. Dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hay gente que le promete al Señor, Señor, yo prometo vivir en rectitud, mira, dame un trabajo, dame un negocio, dame una empresa y yo te prometo todo, Señor, te voy a dar el diezmo de todo lo que gane, te voy a dar, voy a ser limpio, voy a ser recto. En cuanto le llega, hermano, que Dios cumple su promesa y Dios bendice a esa persona se le olvida. No, pero es que es mucho, ¿cómo voy a dar yo? Imagínese un diezmo de 1.000.000 de euros. ¿Cuánto es un diezmo de 1.000.000 de euros? 100.000 euros. ¿No? 10.000 euros de 1.000.000. No, es mucha plata. ¿Cómo dar yo 10.000 euros? ¿Cuánto es eso en Colombia o en Ecuador? Eso es mucha. Entonces, mucho cuidado con eso, que eso le pasó a Ananías y Zafira. No eran rectos, no eran íntegros. Mucho cuidado. Sustraer. Pues robará el hombre a Dios. La gente le promete, Señor, si me das mire, la Escritura dice, es mejor que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Porque Dios es un Dios de pactos, Dios de promesa. Él recibe esa palabra. Y cuando usted y yo no cumplimos, hermano, aténgase de las consecuencias. Por eso dice la persona, pero ¿por qué el Señor no me limpia? ¿O por qué no me bendice? ¿O por qué no me prospera? Porque no eres recto, hijo. No eres recta, hija. Cumple lo que promete. Dios está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Por lo tanto, dice la Escritura, sean pocas tus palabras. Gente, hermano, que da la palabra. En la antigüedad, hablando de mis abuelos o mi papá, ellos daban la palabra de honor, ¿se acuerdan? Se daba la mano, hacían negocios. Como mucho se podía firmar una escritura, pero antes de una firma estaba ¿qué? La palabra tenía mucho poder. Yo te lo prometo y te lo guardo. ¡Pum! Era un pacto que se hacía. Y ese pacto, ese compromiso, ese poder, el poder del acuerdo, tenía mucho peso y se cumplía. Hoy en día, ¿cuánta gente da la palabra y le da lo mismo que lo mismo le da? Y han sacado una, ¿sabe? Es que echa la ley, echa la trampa. ¿Sabe qué han sacado? Bueno, es un dicho que se usa hace muchos años. Para el mamón no hay ley. Significa mamón es el que echa para atrás, ¿no? Entonces para el mamón, para el que echa para atrás no hay ley. Pero es que delante de Dios sí tiene un peso. Tiene un peso. Lo que tú cumplas, o mejor dicho, lo que tú prometas, cúmplelo. Iglesia, volvemos ahí a Job. Job capítulo, recuérdeme dónde estábamos. Claro, entonces, Job 8, espérenme, yo lo busco. Eso, si tú de mañana, léalo. Claro. Pero es que mire, lea el contexto. Eso es un texto, ¿sí o no? Texto, lea el contexto, es decir, el que está antes, el 5. Ahí está la respuesta. ¿Cómo tengo limpieza y rectitud? Si tú de mañana buscares a Dios. Ah, bueno. Por eso dice la Escritura, a mí me halla el que en temprano me busca. Dice así el versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios. Hay gente que de mañana busca ¿qué? El celular, busca el horóscopo, busca la lotería, busca las apuestas, busca todo. Por eso decía, te busqué y no te encontré. Pero menos a Dios. Busca pelear desde temprano. La Escritura me dice a mí, si tú de mañana, es decir, muy temprano, buscares, te dedicares de todo corazón a Dios y rogares, es pedir sin cesar, clamar al
Todopoderoso, al que hizo el cielo y la tierra. Entonces ahí viene. Diga conmigo, eso es una ordenanza. Claro, hay una orden. Sí, y dice, si fueres limpio y recto, ciertamente con una seguridad genuina, iglesia, que Dios nos va a responder. Él nos va a responder. Ciertamente, seguramente, te lo digo yo, dice el Señor, luego se despertará por ti. Es decir, se moverá a tu favor y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos nosotros entonces que buscar a Dios? De mañana. El Señor dice al que madruga, al que está temprano conmigo, a este haré conocer mi pacto, le revelaré los secretos. Buscar a Dios siempre. Y leíamos esta mañana, ¿no? El Salmos 3. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, es decir, pongo mi vida, mis planes, mis proyectos en la mano de Dios. Eso es lo que estaba diciendo el salmista, Salmo 3, 5. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Limpieza y rectitud, iglesia. En tal caso, de nada vale la conclusión, bañarnos, que está bien, oler bien, que está bien, tener pulcritud en todas las áreas, tal vez en la casa, en el coche, en la oficina, en el colegio, en los cuadernos. Hay gente que es muy pulcra, es decir, es muy limpia, muy ordenada. De nada nos sirve si tenemos un corazón sucio. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Dice la Escritura, porque yo conozco el corazón, peso los corazones, mira las intenciones del corazón. Jeremías 17, 9, 10 y 11. El Señor escudriña y conoce las intenciones del corazón. Esa es la palabra según Hebreos 4, 12. Conoce las intenciones del corazón. Entonces, con un corazón sucio, ¿quién se acercará a Dios? ¿Quién se acercará a Dios? El limpio de manos y limpio de corazón. Por eso la Escritura llama limpios de corazón, los llama ¿cómo? Mateo capítulo 24, el 5 en adelante, los llama hijos de Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor. Iglesia, determínate a limpiarte en el Señor. Juan 15:3 dijo el Señor Jesucristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la que me limpia, es agua, medicina para mi hueso, agua que me lava. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esa palabra que tú me has hablado. Dígale, me simbra, me tiemblan todos los cimientos, mi hueso, Señor, sabiendo y pensando que vivía en integridad, en limpieza, pero ahora veo, Señor, a la luz de la Escritura, que he vivido mal, Señor, en pecado. Lo peor es que pensaba que lo estaba haciendo bien, Señor. Te pido perdón, he pecado contra el cielo y contra ti en esta hora. Reconozco mi error, confieso mi pecado y me aparto, Señor, esperando, anhelando de ti una limpieza, Señor. Que venga, Señor, tu reino a mi vida, que venga tu palabra, Señor, a mi vida. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Dígale a él, Señor, reconozco y confieso, Señor, que he hecho lo malo delante de ti, pero ahora, Señor, declaro también que la sangre de Jesucristo, Señor, dice la Escritura, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Confieso mi pecado y me aparto para no volverlo a hacer. Dígale, dame ese espíritu de poder, amor, dominio propio, Señor, para saber gobernar mi alma, mi mente, mi corazón, Señor, para que tu palabra more en abundancia en mi vida, Señor, para que la palabra de Dios implantada en mi corazón me ayude a vivir en limpieza, en integridad, en pureza delante de ti y de los hombres, Padre. Gracias, dígale, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu noble dentro de mí y no aparte de mí tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a permitir, Señor, que tu palabra me transforme todo mi interior, a vivir una rectitud, a ser recto y caminar en obediencia, incluso cuando nadie me ve. Ayúdame, Señor, a tener integridad en mis pensamientos. Dígale, integridad
integridad en mis decisiones, integridad en mi trato con los demás, Señor, a ser un hombre y una mujer recta, pura, Señor, que ame tu palabra, apartado del mal y viviendo para tu gloria, Señor. Ayúdame, Señor, a encaminarme delante de ti, a vivir una vida delante de los demás, pura, recta, como tú la quieres para mi vida. Entonces de esa manera tú me limpiarás, tú me restaurarás, porque la sangre de Jesucristo tu Hijo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Yo renuncio, Señor, a aquellos decretos, aquellas, Señor, esa obra de la carne que ha venido a morar en mi vida, que estaba escrita ahí, Señor, en mi mente, Señor. Yo renuncio ahora. Borra, Señor, quita mi rebelión, quita lo que no es tuyo de mi mente, de mi corazón. Gobiérname, Señor. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo está guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Señor. Renuévame, llévame en victoria, de triunfo en triunfo. Esa buena obra que tú has comenzado en mí, dígale a Él, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Te exalto y te venero, te doy gloria, alabanza y adoración, Padre. Gracias. Esa palabra que tú has traído en este día, Señor, séllala en cada corazón, en cada vida, Señor. Me presento delante de ti, dígale, como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, sabiendo que tu palabra me limpia, tu palabra me enseña, tu palabra me redarguye, me corrige, Señor. Esa palabra que me instruye, Señor, y me capacita con el único fin de que sea perfecto, dígale, la justicia de Dios y preparado para toda buena obra. Gracias, Padre Santo. Ayúdame a buscarte con sinceridad de mañana. Oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, ayúdame, despiértame a la madrugada a buscarte, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdame a tener intimidad contigo, Padre. Necesito tu presencia, necesito tu Espíritu Santo. Señor, renuévame, vivifícame, Señor, y avivan, Señor, ese fuego en mi corazón, en mi alma, a vivir una vida conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, conforme a ese corazón, conforme al tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, quita, echa fuera de mí, Señor, todo aquello que ha sido impregnado, todo aquello que ha sido sembrado. Renuncio, Señor, a lo que hicieron mis antepasados conmigo. En el nombre de Jesús, dígale, sobre mi familia, Señor. Tu palabra dice que entonces, Señor, será bendita mi descendencia hasta las 1000 generaciones, Señor. Aleluya, de los que aman, Señor, y obedecen tu palabra. Bendice a la grey de Dios, bendice al pueblo de Dios, Dios mío. Desata, Señor, tu palabra sobre ellos. Bendice esa mente, esos corazones, y escribe esta palabra en esos corazones, Señor, con esa tinta indeleble para que no se borre nunca. Padre, te amo, gracias, Señor, que vamos en tu presencia, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdame a llevar esta palabra, a atesorarla, a guardarla, llevarla y ponerla por obra. Que esa palabra que tú nos has dado, Señor, caiga en buena tierra y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, a vivir en integridad y limpieza espiritual delante de ti, Señor, presentando todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo, porque nuestro culto racional, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. ¿Quién vive?